Hola a todos, vamos llegando. Qué rico verlos por aquí, súper chévere. Súper bien, bueno, vamos a empezar. Como les contaba, en estas polihistorias vamos a hablar de dónde viene el temor a lo femenino, porque sabemos que desde hace muchísimo tiempo y hasta el día de hoy, lo femenino ha representado algo como medio mágico, medio místico, que siempre va a dar pie para relacionarlo con aquello con lo que tememos, con lo que no podemos explicar. Y entonces eso viene de algún lado, eso no nos lo inventamos, eso no se lo inventaron los hombres hoy en día porque no apoyan los movimientos feministas, eso viene desde la historia y desde las concepciones de nuestro pensamiento occidental. Entonces vamos a empezar como por repasar un poquito esos conceptos que nos llevan a temer lo femenino. Entonces, cuando hablamos de la mujer, hablamos de la concepción de lo femenino y hablamos de los símbolos o los signos que la van a representar en Occidente, que van a ser la luna, la noche, aquello que no podemos explicar, la magia, la brujería, la hechicería y demás. Entonces, todo esto viene y tiene unas bases, digamos, en las concepciones cosmogónicas y de la ontología y de la, digamos, de la cosmogonía de nuestro occidente. Entonces, para definirlo, vamos a hacer dos pilares de nuestro pensamiento occidental, que van a ser la mitología grecorromana y, por otro lado, el cristianismo o el pensamiento judeocristiano. Entonces, empecemos por preguntarnos de dónde viene ese temor de lo femenino y por qué se ha señalado siempre lo femenino como algo peligroso, como algo que tiene algo que ver con el demonio y con la brujería y con la mística y con la magia. Entonces, tomemos para empezar el origen de la mujer en nuestro mundo, o sea, cómo llega la mujer humana a existir, cuáles son esos mitos de origen. Entonces, para empezar, vamos a hablar de cómo llega la mujer para la mitología griega, ¿cierto? Entonces resulta que la mitología griega va a llegar la mujer, la primera mujer va a ser Pandora. ¿Se acuerdan de Pandora, esa de la caja? Siempre nos dicen y nos hablan de la caja de Pandora. Bueno, pues Pandora, la primera mujer en la mitología griega, llega como un castigo a los hombres. Empecemos porque si somos un castigo, pues cómo no temernos, ¿cierto? Entonces, pero resulta que el asunto es así. Prometeo se roba el fuego para entregárselo a los hombres. Ojo con ese símbolo. El fuego es símbolo o signo de conocimiento. Pilas que eso va a volver a resonar más adelante. Entonces, al ser el fuego el símbolo del conocimiento y Prometeo robarlo de los dioses para entregarlo a los hombres, Zeus, dios todopoderoso del Olimpo, se enfurece. Pilas, dios masculino, furia, será una constante. Al enfurecerse dice, yo voy a castigar a los hombres y los castigaré con un mal del que se puedan enamorar. Y crea a la mujer de la siguiente manera. Le pide a Hefestos, que es otro de los dioses del Olimpo, que cree de barro la imagen de una mujer a semejanza de las diosas, inspirada en las deidades del Olimpo. Súper bien, es hermosa. Aparte de eso, le pide a Afrodita que le enseñe y le instruya en las artes del amor y la conquista. Además, pide que le instruyan en las artes del telar y de la caza. Y además, le dice al mensajero de los dioses, Hermes, que inspire en ella la mentira, el engaño y un genio parejito, como dice mi mamá, un genio que no se pueda predecir. Entonces, así crean Zeus a Pandora y la manda donde el hermano de Prometeo, que la toma por esposa, se enamora de ella. ¿Cómo no enamorarse si se parece a las dioses? Y fuera de eso tiene un montón de habilidades. Y Zeus queda feliz porque ha creado un mal del que los hombres se pueden enamorar.
Entonces así llega la primera mujer según la mitología griega. Y pues si es un castigo, ¿cómo no temerla? Encima de eso, Pandora llega con una caja, pero pilas que esa caja va a ser abierta posteriormente, precisamente porque a Pandora la mueve la intriga. Y entonces, cuando Pandora abre esta caja, de ella salen todos los males de la humanidad: el hambre, la peste, las guerras y demás. Pues entonces, si esa es la primera mujer que existe para esto, que es uno de los pilares de Occidente, pues cómo no temernos. Es una mujer que trae todas las desgracias del mundo, ¿cierto? Dejemos la mitología griega a un lado, que es uno de los pilares de Occidente, y vamos al otro, el pensamiento grecorromano, ¿vale? Entonces, perdón, el pensamiento judeocristiano. Entonces, en el pensamiento judeocristiano, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la primera mujer? ¿Qué me van a contestar? A ver, alguno que se anime a contestar. ¿Quién? Si yo digo que la primera mujer creada para el pensamiento judeocristiano es Eva, todos van a estar de acuerdo. Pero resulta que antes de Eva aparecen las escrituras y en una cantidad de otros textos, como dice Simón aquí, Lilith. Lilith es una mujer creada de barro como Adán, y por ende ella se siente su igual, se siente en las mismas condiciones de Adán. Entonces imagínense que cuando van a tener relaciones sexuales, Adán la quiere obligar a yacer bajo él y Lilith dice no, a mí me gusta encima. A lo que Adán no le gusta como mucho y se niega, y entonces escuchen esto tan teso: Lilith pronuncia el nombre de Dios y desaparece. Entonces Adán se siente súper triste, se sienta a llorar, súper aburrido, a quejarse de que es que su mujer no le obedece y que está desaparecida y que no sé qué, y entonces Dios manda a unos ángeles a buscarla y la encuentran por allá en el Mar Rojo, en un bacanal con todos los seres pseudodemoníacos que viven o habitan este espacio, y entonces con ellos ya había engendrado una cantidad de hijos a los que les llaman los súcubos y los íncubos, unos seres medio demoníacos que se alimentan de semen y de sangre y que tienen un apetito sexual y van a atemorizar a los hombres durante toda la historia como seres en los que esa parte oscura del apetito y del deseo sexual de lo femenino se va a representar. Lilith aparece en varios textos antiguos, no precisamente en los evangelios, aunque en los evangelios se hace una referencia a ella como la serpiente, pero va a aparecer en los escritores que son estudiosos de los textos judíos, de la Torá y demás. Entonces es allí donde vamos a encontrar las referencias a Lilith. Vale, Lilith va a ser una de esas encarnaciones de la diosa antigua que es madre, pero que también es la diosa tierra y que va a encarnar esta dualidad de lo femenino entre la dadora de vida y la dadora de muerte. Entonces es una mujer que se atreve a hablar de su deseo sexual y por ello es condenada. Entonces, al Lilith negarse a volver con Adán, Adán se siente súper triste, dice que está solo y demás, y entonces Dios, para salir del problema, crea a Eva de la costilla de Adán y la pone, ojo, bajo el dominio de su marido. Ella va a obedecer los designios de Adán. Pero pilas, que a ninguna mujer le gusta que la reemplacen, incluso cuando ya no queremos estar ahí. Entonces, Lilith vuelve al Edén para tentar a Eva en la forma de la serpiente. Ese matrimonio entre Lilith y la forma de la serpiente va a ser, digamos que el punto donde la mitología o la imaginería del cristianismo la va a tener y la va a eternizar, porque entonces la vamos a ver siempre ligada a esa figura de la serpiente y del mal. Entonces Lilith vuelve, le ofrece a Eva una manzana, el fruto prohibido, pero ojo, el fruto prohibido es el conocimiento. ¿Recuerdan? El mismo conocimiento de Prometeo con el fuego. Entonces,
cuando a Eva la tientan con la manzana, no es la manzana, le están ofreciendo es el conocimiento para los hombres, y es por eso que ella dice que sí, y no solamente dice que sí, sino que además convence a su marido que lo que tiene en la cabeza, que la tiene a ella bajo su dominio. Entonces prueban el fruto prohibido, el conocimiento, y adivinen que Dios vuelve y se emberraca y dice, ¿cómo así? Pero si los hombres no pueden acceder al conocimiento así, 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 no sé qué, y decide castigarnos. Ojo, que de cuenta de Eva y de Lilith también nos castigan a todos, a ustedes y a mí, porque las dos vainas con las que Dios decide castigarnos en el pensamiento judeocristiano son re jodidas. La primera, castiga a Adán diciéndole que está maldito y que de ahí en adelante ha de ganarse el pan con el sudor de la frente. Nos pusieron a todos a trabajar y por eso ustedes y yo hoy tenemos que trabajar para poder comer. Pues díganme si no es una maldición supremamente efectiva. Y la segunda, a todas las mujeres nos castigan con el hecho de que tenemos que sufrir dolores de parto. Los hombres que están aquí presentes no sabrán lo que se siente nunca un dolor de parto, pero pues es tan doloroso que el cerebro femenino lo encapsula y lo olvida para poder garantizar la supervivencia de la especie, porque si nos acordáramos de lo que duele un parto no tendríamos sino un hijo y no más. Entonces, con esos dos designios, el Dios judeocristiano nos condena a todos para la eternidad de cuenta de la mujer. Pero el asunto sigue. Y entonces, después de eso, vamos a encontrarnos con que las descendientes de Lilith y de Eva, pues, pero finalmente es de Lilith, y en el mundo greco-romano, las descendientes de Pandora, que además son descendientes de la diosa madre, van a recrear esa figura de la hechicera, de la bruja y de la vampiresa. Entonces, miren cómo va el asunto. Resulta que estas mujeres que vienen de tiempo atrás recogiendo un conocimiento, entonces imagínense ustedes esto, cuando la humanidad es cazadora y recolectora, los hombres se dedican a cazar. Yo sé que varios de ustedes me han oído ya este cuento, pero entonces imagínense que las mujeres se dedican a recolectar, los hombres a cazar, y ustedes saben que yo no sé cuántas de ustedes han intentado pedirle o preguntarle al esposo, al novio, al papá, al hermano, a cualquiera que sea la figura masculina que tengan cerca, ¿cómo te fue hoy? La respuesta es bien, punto. ¿Sí o no? Ahí no hay más palabras, ahí no hay más descripción, ahí no hay chisme, ahí no hay cuento, nada más impreciso que un chisme contado por un hombre. Son pocos los hombres que tienen esa habilidad para el chisme. Y eso no es culpa de ellos, ni viene porque sí, ¿cierto? El asunto es que el cerebro masculino está diseñado para eso. Ellos eran los cazadores. Y cuando usted va a cazar, se tiene que enfocar en una sola cosa, ¿sí o no? Hacer silencio, encontrar su presa, disparar, recoger la presa y para la casa. A mí mi papá me decía que no me llevaba a pescar, que porque yo no me quedaba callada. Hasta el día de hoy no me quedo callada, y pues creo que para pescar conmigo tendría que ser como con dinamita, porque no me veo callada esperando pues que un pez pique. Tiene toda la razón. Entonces, mientras tanto, las mujeres estábamos en la tribu haciendo de recolectoras, y para recolectar hay que desarrollar varias habilidades. Primero, imagínense que ese asunto del multitasking funciona. Imagínense que ustedes tienen en la tribu un montón de niños, ¿cierto? Entonces ustedes tienen un niño aquí cargado, los otros tres aprendiendo a caminar y otros 3 o 4 ya montándose en los árboles. Entonces usted tiene que estarle cantando a este que está aquí, que se va a dormir, a los otros 2 que cuidado no se caigan, que no se agarren del pelo, que esto y que lo otro, y encima bájense de allá de los árboles que se van a caer. Y además tenés que tener el ojo entrenado para poder recolectar los frutos que vas a dar de comer a tu tribu. Entonces tenés que estar pendiente de que ese rojo que vas a recolectar es rojo maduro y no venenoso. Entonces, yo no sé cuántas de las mujeres que hay aquí han intentado también preguntarle a las figuras masculinas de su casa o de su familia si se ponen la camisa rosada o la fucsia. Y los hombres lo miran a uno como, son rosadas.
ponte cualquiera. No es que no les importe cómo se vean, no es que no les importe si es el rosado o el fucsia, es que para ellos es rosado y punto. Mientras que el ojo femenino está diseñado para descubrir que hay rosado, rosa pálido, rosa vieja, fucsia, salmón, rosado bebé, rosado algodón de azúcar y un montón de otras tonalidades. Entonces, el asunto es que nosotras tenemos ese ojo entrenado porque en esa diferencia del fucsia y el rosado estaba la diferencia entre vivir o morir para nuestra tribu. Entonces nosotros teníamos que educar a los niños a punta de tradición oral, contarles a ellos la historia de la tribu. Fuera de eso, entender qué es lo que estamos recogiendo y volver a la tribu para cocinar y seguir educando. Y entonces esta mujer recoge un conocimiento no solamente desde la experiencia, sino desde la observación. Y luego entonces ese diferenciar entre lo maduro o no se va a convertir en que es la mujer la que te puede curar la urticaria con una matica que recogió y sabe para qué sirve y sabe cómo hacerla ungüento y sabe dónde untártela y cómo untártela. Y entonces ese conocimiento nos va a llevar a ser dadoras de vida o de muerte. Entonces, además, tenemos esa capacidad de ir como un pasito más adelante y prever el futuro. Yo no sé cuántos de ustedes la mamá alguna vez les dijo bájese de ahí que se va a caer. ¿Y qué pasó? Pues yo me caí varias veces, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? Bruja mi mamá. No, mentiras, mi mamá simplemente, como todas las mamás, porque además se los digo, cuando fui mamá descubrí que eso venía con poderes y fui capaz de decirle a varios de mis amigos, bájese de ahí que se va a caer. Y de hecho se cayeron. Entonces, ese paso de la observación y del ojo atento frente a las dinámicas de los que nos rodean nos da también esa posibilidad de ir un paso más adelante en el tiempo y de descubrir el futuro. Y entonces esa connotación de hechiceras, de que sabemos con qué curar, de que sabemos con qué matar, de que somos a la que buscan para hacer un amarre, para que el novio no la deje, va a seguir siendo relevante porque además la mujer se mueve en los tiempos de la luna. Entonces la mujer además tiene ciclos de 28 días como la luna, sangra y se moja como la tierra cuando se inunda con la luna. Entonces esa conexión con lo oscuro, con la noche, que además es la diosa Nyx para el mundo clásico, que viene acompañada de un montón de vástagos nocturnos que le dan esa posibilidad de vivir en la oscuridad y en el vientre oscuro de la tierra para ser dadora de vida, pero también la posibilidad de arrebatar la vida en medio de la oscuridad. Entonces ese concepto de la mujer hechicera se va a hacer cada vez más fuerte. Y en cuanto llega el cristianismo, que es, digámoslo, masculino, porque trae un Dios masculino, trae un único Dios, además son sacerdotes todos masculinos, y se van a encontrar con una Europa llena de mujeres sabias, hechiceras, a las cuales sus tribus respetan, van a condenar esa parte y van a decir ese conocimiento viene del lado oscuro, viene del demonio, viene de la serpiente, viene de Lilith, y por ende las van a condenar a que entren al mundo de lo privado. Y la única manera de acceder al conocimiento va a ser entonces mediante los monasterios, y se van a volver monjas, y muchas de ellas pues van a lograr conocimiento supremamente valioso como Hildegard von Bingen o la misma Santa Teresa, y van a ser grandes mujeres pensadoras, pero bajo la luz o bajo la sombra del cristianismo más bien. Y la mujer hechicera se vuelve del lado prohibido, ¿cierto? Creemos que la Edad Media fue el gran momento de las brujas, pero la idea de la bruja realmente está en los principios de la modernidad. Y entonces pasamos de ser hechiceras, esa hechicera que tiene un vínculo con lo oscuro, con el demonio, con el ángel caído, con todos estos demonios del Mar Rojo, pasamos a la concepción de la bruja de la Edad Moderna. Y de la bruja de la Edad Moderna, que la queman en la hoguera desde la Edad Media, pero que además en la Edad Moderna va a tener esta connotación de poder leer las cartas, de poder vaticinar el destino, que no es distinta a ninguna de las sibilas del mundo clásico. De ahí
en la edad moderna y en ese paso a la posmodernidad va a aparecer la mujer que vuelve y se anima como Lilith a hablar de su deseo sexual. Y entonces la mujer pasa de ser bruja, hechicera, bruja, a ser vampiresa y femme fatale, ¿cierto? Entonces, ese asunto de hablar del deseo de la mujer va a ser una constante que la va a, digamos, a señalar como un asunto de lo prohibido. Y entonces hoy tenemos mujeres que se animan a hablar de su deseo sexual, que se animan a decir lo que piensan, lo que creen, y fíjense que eso está supremamente ligado a la manera en cómo hablamos y a la manera en cómo construimos nuestra sociedad y cómo construimos nuestra estructura de lenguaje. Hace poco en las elecciones de Rusia, ya en las últimas elecciones que hubo, había una candidata mujer y a la hora de insultarla, lo único que atinaron a decirle fue puta, porque es la única manera de señalar una mujer que tiene poder satanizando su sexualidad y su deseo sexual. Entonces, en este mundo siempre hemos temido aquello que no podemos explicar. Y entonces, para terminar, quiero decirles que la mujer tiene la única habilidad que el hombre todavía no ha podido explicar a cabalidad. Y es el asunto de que puede dar vida, pero también puede dar muerte o quitar la vida, ¿cierto? Entonces ese conocimiento y esa sabiduría que viene como ligada a lo femenino siempre va a ser pie para generar un temor dentro de la sociedad por más avanzada que esté. Y entonces hoy en día una mujer con poder nos atemoriza, una mujer que se atreve a hablar nos atemoriza, una mujer que calla nos atemoriza. A ver, a los hombres que hay aquí conectados, ¿cuál de todos cuando le dicen a la esposa, a la novia, a la amiga, a la mamá, a lo que sea, a la mamá, calcule usted a la mamá y le dicen, ¿qué te pasa? Nada. Tiene dos opciones y lo mejor que puede hacer es correr. Ese silencio femenino asusta más que cualquier cosa, porque no es un silencio vacío, es un silencio de un conocimiento de algo que hay ahí atrás sonando. Entonces, ese misterio de lo femenino va a seguir siendo el pilar mediante el cual nos relacionamos con parte de nuestro mundo. Todos nacemos con una madre y aprendemos a conocerla como madre, pero también es el primer ser al que aprendemos a temer, porque es el primer ser que nos dice no y que nos regaña y que nos coarta libertades. Esa dualidad de lo femenino va a estar siempre presente. Muchísimas gracias, esto era lo que teníamos por hoy. De este tema hay muchísimo que hablar, podíamos tener cada una de las deidades femeninas del mundo antiguo. Además dejamos a todo Oriente de lado, que tiene una cantidad de diosas maravillosas como Kali o como las diosas japonesas del inframundo o Ishtar, que engendran esa parte también de lo femenino en ese otro lado del mundo. Muchísimas gracias a todos, qué rico tenerlos por aquí. Muchas gracias por los saludos en el live de Instagram y espero tenerlos acá para la próxima. Un abrazo.